la reunión de la ley de la Comisión de Fórmula Previsional, esta vez con la ausencia del presidente, así que me delegó la responsabilidad de conducir la reunión del día de hoy, la número 12 de todos estos encuentros que vamos teniendo. Así que bueno, en esta oportunidad tendremos la exposición del doctor Guillermo Jáuregui y la doctora Elsa Rodríguez Romero. No sé si quieren empezar, Adriana, a leer los comentarios de cada uno de los expositores antecedentes. No sé si alguien tiene algún otro comentario antes de que comenzamos la reunión. No, comencemos, Adriana. Presidenta, el primer expositor entonces vamos a recibir al doctor Guillermo Jáuregui, que será el primer expositor. El doctor Guillermo Jáuregui es abogado y contador público nacional, es profesional independiente y director y fundador de la revista Jubilaciones y Pensiones. Él ha participado de la reforma previsional como asesor en el año 2008, reforma en realidad la introducción a la ley de movilidad. También en el año 2007 tiene actividad docente en cursos para graduados de la especialidad en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en el Colegio de Abogados. También ha participado en la Fundación de Altos Estudios Sociales, FAES, y en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El doctor Guillermo Jáuregui tiene una presentación que, doctor, cuando usted ya está en condiciones de poder presentarla. Sí, Adriana, yo voy a empezar hablando sin el PowerPoint y después voy a recurrir al PowerPoint para ilustrar un poco el criterio de todas las personas que participan. De manera que voy a empezar. Perdón, doctor. Simplemente, antes de que empiece, contarles un poco a los dos cómo es la metodología de trabajo. Van a tener un tiempo de exposición y al final de las dos exposiciones, todos los presentes van a poder hacerle preguntas por escrito en el chat que tiene el sistema y la presidenta o la secretaria técnica las van a leer para que puedan contestarlas al final de las dos exposiciones. Simplemente eso. Muchas gracias y perdón por la interrupción. No. Totalmente de acuerdo, comprendido. Ya hemos participado en otras reuniones, sabemos cómo es el procedimiento y vamos a dejar las preguntas para el final. Pero bueno, yo voy a empezar diciéndoles que para mí es un honor enorme participar, como lo dijo Adriana, ahora ya por segunda vez, en el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad que va a regir como consecuencia de la nueva ley que se tiene que dictar. Pero quiero empezar primero por mandarle un gran saludo a mi querida amiga Mirta Tundis, con la que he trabajado tantos años, y seguimos trabajando todo el tema previsional a través de los medios. Quiero también agradecer, saludar al doctor Cacase, al diputado Cacase, a Miguel Fernández Pastor, que lo vi, que fueron los que nos precedieron, a Gabriel de Bedia, y al doctor Buligoni, que me mandó un afectuoso saludo. Se imaginan que para mí es un gusto, una alegría compartir esta jornada con mi gran amiga de tantos años, socia intelectual, la doctora Elsa Rodríguez Romero, que afortunadamente la tenemos con nosotros, así que digamos que entre los dos, cada uno con su punto de vista, en algunos casos estaremos de acuerdo, en otros no, pero digamos que nos interesa mucho participar en esto y poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen mejor. Evidentemente que al recibir opiniones de distintas perspectivas, todo puede cambiar. Y acá voy a aprovechar para decirles que como consecuencia de la discusión parlamentaria del año 2008, que se
analizó la ley 26417, se hicieron aportes en esa discusión que después gravitaron en el funcionamiento de la ley. De manera que la idea de intercambiar opiniones, de hacer objeciones, críticas, siempre es constructiva, porque de ese choque de opiniones, de ese choque de perspectivas, se puede construir algo mejor. Julieta, voy a poner el PowerPoint para tener una guía. Digamos que el objetivo de esta comisión es armar una fórmula de movilidad. Entonces, vamos a empezar por decir que la fórmula de movilidad tiene mucho que ver con la sustentabilidad de cada sistema. Inicialmente, podemos decir que si consultáramos un actuario, cosa que ya no se hace para construir regímenes previsionales porque es algo del pasado, pero en un análisis actuarial de cualquier sistema previsional, de cualquier tipo de sistema de seguro, se toman en cuenta una cantidad de datos, los que están la población, la tabla de mortalidad, el crecimiento demográfico, el tipo de prestaciones, definidas o no, y también el esquema o el sistema de movilidad. Ahora, ¿qué ocurre? El sistema de movilidad o el esquema de movilidad no es indiferente, porque hay sistemas de movilidad que pueden no ser muy sustentables porque no les interesa tanto la sustentabilidad, sino simplemente la actualización del haber o de las remuneraciones. Pero hay otros sistemas de movilidad que se preocupan mucho por la sustentabilidad. Por eso que la idea mía es hablar de los distintos sistemas o distintas fórmulas de movilidad para que ustedes, digamos, tengan como una panoplia de alternativas. Podemos decir que la sustentabilidad actuarial es un tema y la movilidad es otro tema. La movilidad está muy atada a la inflación. Si hay estabilidad en los precios, y la hemos tenido en nuestro país, no existe movilidad, porque, digamos, los precios no se mueven. La movilidad está atada intrínsecamente a la inflación. ¿Qué ocurre? Aun cuando ese es el fenómeno básico... Perdón, doctor Jauregui, discúlpeme que lo interrumpa un segundo. Vamos a hacer una prueba, estamos en contacto a ver si podemos desconectar y conectar sus auriculares para que tenga mejor audio. Sí, ¿me escuchás, Adriana? No, ahí sí hace un ruido que hoy en la prueba no lo teníamos, por eso el sistema nos propone que desconecte y vuelva a conectar. Los auriculares. Bueno, acá desconectamos y volvimos a conectar. ¿Mejora algo? No, ahí sigue el ruido. ¿Mejora algo, Adriana? No, cuando usted habla hace un ruido, pero bueno, si no tenemos otro modo... Cuando yo hablo dice que hace un ruido. Si tiene el celular cerca, pruebe corriendo el celular. Si lo tiene cerca de los auriculares. Sí, ¿lo saco? ¿Lo corro? Sí, por favor. Sí, cómo no. Estoy solo acá, espera. Ahí lo alejé al celular. Y es una notebook, ¿cierto? Si puede, sí. Fíjese, desenchufar el cargador. Y a ver si con la batería... Julieta, sí, un segundo. Julieta. Sí, me dicen que aleje el celular. Sí, o el cargador. La batería de la notebook. Acá estoy hablando ahora con un micrófono. No sé si mejora algo.
No, el ruido sigue. Por ahí es un problema del cargador de la computadora. A ver ahí. Hola. Ahí pareciera que está mejor. Ahí mejoró. Acá estoy hablando con un micrófono, ¿eh? Ahí está muchísimo mejor. ¿Está? ¿Mejoró? Sí, sí, continúen. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, sí. Bueno. Gracias. Entonces, podemos decir, como estábamos diciendo, que si bien la movilidad está íntimamente asociada a la inflación, hay distintos tipos de movilidad. Hay movilidades que se preocupan por la sustentabilidad y hay movilidades que se preocupan un poco menos. Pero de todas maneras, cuando estamos hablando de esto, lo que tenemos que poner adelante es, luego que ya nos adentramos dentro de la movilidad, lo que tenemos que poner adelante es la movilidad en sí. Y luego veremos cómo podemos hacer una movilidad segmentada o no. Porque también dentro de esta comisión, uno de los temas era cómo segmentar la movilidad para que sea más favorable a los ingresos más bajos. Todos los sistemas de movilidad que existieron en nuestro país son los que ustedes ven. La ley 14499 tuvo un esquema de movilidad segmentado, un esquema de movilidad en base al sueldo de la persona concreto. La ley 18037 lo alteró y recurrió a una encuesta donde el aumento era general y basado en la evolución de los salarios. Luego la 24241 utilizó el AMPO, que es un índice salarial, porque es el aporte medio previsional obligatorio, que arroja prácticamente los mismos resultados que la encuesta y que el RIPTE. Después tuvimos la 24463, que es una movilidad que el Congreso resuelve todos los años al sancionar la ley de presupuesto. Después tuvimos la ley 26417, que es una de las leyes que a mí me interesa analizar, y porque es muy importante a nivel sustentabilidad, en donde se combina en dos tramos. En un primer tramo se combina el incremento salarial, el 50% del incremento salarial, más el 50% de los recursos tributarios generales que van al ANSES. Y por último, tenemos la 27426, en donde tenemos una movilidad en parte con el 70% de precios minoristas y con un 30% del RIT. Ese es el panorama general de las movilidades. No voy a adentrarme en la ley 14499, pero les digo que evidentemente era una movilidad segmentada que le daba menos a los haberes más altos y que se parece levemente a lo que fue el decreto 163, en donde hubo una movilidad superior para los haberes más bajos. La movilidad segmentada, a su vez, se puede hacer de dos formas. Se puede partir de una movilidad general para todos y dar un poco más a los que ganan menos, en cuyo caso no hay ningún conflicto judicial, pero también podemos tener la inversa, que fue el decreto 163, en donde tenemos una movilidad general y después una movilidad inferior para los que ganan más, que evidentemente es una movilidad sesgada y que perjudica a mucha gente. Lo vamos a analizar. Ahora, ¿por qué fracasaron las movilidades? En general podemos decir que fracasaron porque nosotros argentinos, a nosotros nos cuesta mucho atenernos a las reglas. La movilidad de la 18037 era excelente, con una encuesta que analizaba 500 empresas y veía el movimiento de los salarios, pero un buen día no se quiso, no se pudo pagar el resultado de la encuesta y los aumentos se dieron por montos inferiores a los que marcaba la encuesta. Ahí ya vemos el fracaso, que eso a su vez, cuando se conoció, porque se producían fenómenos extraños, como que el índice de corrección, que era el último número que se aplicaba al haber, llegó a ser del 0,49, con lo cual el haber ya inicialmente salía reducido a la mitad por vía de un índice de corrección. Eso llamó mucho la atención y luego todo eso se entendió, pero inicialmente no se entendía. ¿Para qué ocurre? Cuando se descubrió que el fallo de la ley era que no se daban los aumentos que marcaba la encuesta, el Poder Judicial retrocedió y
y a pesar de que al principio habían puesto como indexación el IPI, cambiaron y aceptaron la encuesta como un muy buen criterio, una buena serie para hacer los reajustes judiciales. No vamos a entrar en los detalles, pero digamos que esa es la causa principal, el fallo del fracaso de la movilidad de la encuesta y de la movilidad en la ley 18037, que empezó a notarse a partir del año 83. Acá viene a cuento hablar de que hay dos movilidades. Está la movilidad legal, que es la que establece la ley, pero también está la movilidad judicial, que es la que construyen los jueces para rectificar cuando observan que hay un fallo en la movilidad legal. Esto lo hicieron por primera vez en los juicios que se iniciaron en base a la ley 18037 hace muchos años y que utilizaron primero el IPI y después la encuesta y de esa manera corrigieron lo que estaba mal en la movilidad legal. Luego de eso tuvimos el AMPO, cuando se sanciona la ley 24241, el índice de movilidad del AMPO, que da unos resultados similares al RIPTE y que funcionó, pero ¿qué pasó? Cuando en abril del 95 había que dar un aumento del AMPO, se mandó por la ley 24463, se mandó el régimen de la movilidad a cargo del Congreso y no se pagó ese aumento que aproximadamente era un 15%. Acá vemos de nuevo como cuando hay que hacer efectivo un aumento en base a una regla, un sistema, no se lo cumple y se lo delega en el Congreso, que tampoco se ocupó del tema durante mucho tiempo. Así llegamos, bueno, tenemos la ley 24463, que lo puso a cargo del Congreso a la movilidad que se tenía que fijar anualmente. ¿Qué ocurrió? El Congreso no lo hacía, y si bien durante el periodo que no hubo inflación, del 95 al 2002, eso no tenía ninguna consecuencia, porque no importaba que hubiera o no movilidad porque no había inflación, cuando empieza nuevamente la inflación, el año 2002, el Poder Ejecutivo, en ese afán de beneficiar a los saberes mínimos, porque ahí ya empezamos con la idea de la movilidad sesgada, daba aumentos muy importantes para los mínimos que lo hicieron crecer mucho, y dio aumentos mucho menores para los medios, que el primer aumento de septiembre del 2004 era de hasta 1.000 pesos. Los que ganaban más de 1.000 pesos no recibían nada, el aumento era del 10%, y podía ser muy chiquito si la persona ya estaba ganando 950 pesos, evidentemente iba a ser muy chiquito. Después en junio vino otro aumento, en junio del 2006 vino otro aumento del 11%, que si lo sumamos a los dos más o menos andamos en el 21%. Pero ¿qué pasaba? El salario de todos los trabajadores crecía a un ritmo superior y entonces eso generaba que mucha gente ya se molestara porque se ajustaban mucho, se aumentaban mucho los mínimos, pero los medios no. Ese es el origen del fallo Badaro, en donde la Corte le pide al Congreso que dicte la ley de movilidad, el Congreso no lo hace, y ante esa resistencia del Congreso, la Corte dicta el caso Badaro, en donde la justicia toma como índice un índice laboral, que era el índice del INDEC, el índice salarial del INDEC. Como vemos, es la segunda vez que la justicia decide cuál va a ser el mecanismo de movilidad y también elige un índice salarial, como es el índice salario del INDEC. Así llegamos al año 2008, en el que tuve el gusto de estar con Adriana en el Congreso, que para mí fue una participación muy interesante. También sentí el honor que me estaban confiriendo de participar y de opinar. Pero fui, esa primera vez que por la ley de movilidad, fui por la oposición. Se contactó conmigo el que era en ese momento senador Gerardo Morales, y me pidió que fuera al Congreso para hablar de la ley de movilidad que estaba proponiendo el oficialismo, que ahora es oficialismo. ¿Y qué ocurrió? Cuando yo analicé, el proyecto de la 26417,
ponía que la PBU se iba a actualizar sin la fórmula, que iba a ser fija como finalmente fue, con lo que se la redujo mucho, y que el mínimo también no se iba a atar a la movilidad, sino que lo iba a determinar el Poder Ejecutivo. Como ahí vemos, se insistía en el proceso, el procedimiento de la inclusión sesgada, con aumento sesgado, levantando mucho el mínimo y no levantando los saberes medios. Eso fracasó en el Congreso, porque en el Congreso quedó totalmente claro que el mínimo tenía que subir al mismo ritmo que el resto de las jubilaciones para que no se produjeran esas disparidades o inequidades. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió una cosa muy simple. Yo hice una prueba, tomé la fórmula de la ley 26.417 y hice una prueba, digamos, poniéndola en práctica desde el año 2003. Es decir, me dije, bueno, vamos a imaginar qué pasa si yo hago la fórmula con todos los datos que yo podía conseguir y la llevo del 2003 al 2007. ¿Qué ocurre? Ahí viene lo que yo quiero que ustedes entiendan. La fórmula tiene dos tramos, el tramo A y el tramo B. El tramo A se daba en el mes de marzo y ahí se daba el 50% de la relación entre recursos tributarios dividido por los beneficios, más el 50% del incremento de salario. Entonces, y además, B se aplicaba en septiembre y funcionaba como un límite, como un tope, en donde se tomaba los recursos de ANSES concretamente y se lo dividía por los beneficios. Al hacer eso, yo comprobé con sorpresa que si se hubiera empezado en el 2013 con la fórmula, los aumentos después del 2005 hubieran sido muy bajos. ¿Por qué? Porque el número de beneficios subió violentamente entre el año 2005 y el año 2007. Fíjense que en el año 2003 teníamos 3,5 millones jubilados y en el año 2007 ya teníamos 5,4 millones. Entonces, cuando yo demostré que con la fórmula y teniendo en cuenta los beneficios, la cosa iba a salir muy mal, la ley salió igual, pero luego de sacarla se modificó por la resolución 609 y ahí, ¿qué se hizo? Se tomaron, en lugar de los beneficios verdaderos, los beneficios descontando las jubilaciones anticipadas y descontando la moratoria, con lo cual se partió de 3,5 millones y esa cantidad de beneficiarios, 3,5 millones, quedó para siempre, porque se lo debe considerar una constante, desde el momento que no se tuvo, de ahí para adelante no se tuvo en cuenta el enorme crecimiento de los beneficios, que de 3 millones ahora pasan y son casi 7 millones. Cuando yo hice la simulación, el aumento del 2003 me daba el 27, el del 2004 me daba el 26, el del 2005 me daba el 22, pero el 2006 ya el aumento anual de M se iba al 4,3 y el 2007 se iba a 3,2. ¿Esto qué quiere decir a nivel fórmula, a nivel cálculo? ¿Qué quiere decir? Que si yo inundo el sistema con nuevos beneficiarios, la fórmula misma, que es muy sabia, que está muy bien construida, limita los aumentos y los hace sufrir a los que estaban antes por el ingreso de los millones de jubilados nuevos que se incorporan a través de la inclusión social. Por eso que acá yo estoy hablando sin ponerme ninguna camiseta, ni la de Boca ni la de River. Yo vengo con la camiseta de la selección y quiero decirles que hay cuestiones técnicas en la fórmula que pueden desbaratar la fórmula. Cuando se dieron cuenta que la existencia de esa relación, recursos tributarios y beneficios, o recaudación de ANSES y beneficios, que iba a ser contraria a una inclusión desmedida de nuevos beneficios, pues se eliminó. Y entonces en la fórmula ya no hubo ninguna incidencia de la cantidad de beneficios. Esa es la razón principal por la cual la fórmula dio muy buenos resultados. Hay muchos que dicen
que dio muy buenos resultados porque es procíclica y porque fueron buenos los ingresos y un montón de cosas. Pero aunque fueran buenos los ingresos, hubiera sido muy mala si se hubiera trabajado con la cantidad real de beneficios, no con una cantidad ficticia que quedó congelada en el año 2005. De manera que esto lo digo en defensa de la fórmula, porque esa fórmula se puede reimplantar y considero que es bueno que se reimplante. No solamente pondera la incidencia de beneficios nuevos, sino que también pondera los recursos. Fíjense ustedes que cuando yo digo RT, beneficios, RT también puede subir o bajar, porque es la recaudación tributaria. La fórmula, si los recursos tributarios disminuían, bajaba el monto del aumento, y me parece totalmente lógico y coherente, porque si buscamos la sustentabilidad, no solamente tenemos que tener en cuenta los nuevos beneficios que incorporamos, sino también tenemos que tener en cuenta la fuente de recaudación, si suben o no suben o bajan, como ocurre ahora con la pandemia. De manera que los dos aspectos de la fórmula los considero valiosos, destacables, y si no se cumplió como la fórmula era, fue porque tomar en cuenta los beneficios iba a conspirar contra el monto efectivo que se diera en el futuro, porque la fórmula buscaba la sustentabilidad. Entonces, acá vemos en esta parte del PowerPoint cómo se definió beneficios. En lugar de los beneficios totales, se excluyeron las prestaciones de la anticipada y de la moratoria de la 24476. El artículo segundo de esta ley se empalmaba, esperen un poquito, para actualizar la remuneración. Bueno, acá llegamos a la 27426, porque ¿qué ocurrió? A medida que se iba desarrollando la fórmula, para el mes de marzo de 2018, la fórmula que se venía devengando iba a dar alrededor de un 14% más o menos en marzo del 2018. El nuevo gobierno, el gobierno de Macri, quiso frenar este crecimiento. ¿Y cómo se consiguió el freno de no dar el 14 y dar el 5,71? Muy fácil, retrocediendo el lapso que se iba a considerar para otorgar el aumento y retrasando los 5 meses. Entonces, ese aumento, que creo que andaba en 5,71, también se modificó los parámetros con los que se construía la fórmula. Desapareció el control interno que la fórmula de la 26417 tenía, y simplemente se puso el 70% del IPC y el 30% del RIPTE. ¿Con esto qué se hizo? Y con esto, digamos, nos olvidamos de la sustentabilidad y nos atamos a la inflación, porque en su gran medida lo que buscaba esta ley era indexar con inflación, indexar con el 70% del índice de precios. Los parámetros para hacer fórmulas básicamente son 3: los salarios, el costo de vida y la recaudación de ANSES. La fórmula más simple es la fórmula que toma solamente salarios. Digamos que el Poder Judicial tradicionalmente, ya en 3 oportunidades, en la crítica, digamos, o en la impugnación de la 18037, en el caso Badaro y en el caso Elif, digamos que enarbolan la idea del carácter sustitutivo de la jubilación con relación al salario y aceptan la indexación exclusivamente con salarios. Digamos que es la más simple. Evidentemente que si hay inflación también los salarios van a crecer, porque no van a quedar al margen. En sí misma tiene la incidencia de la inflación y también tiene la incidencia de la recaudación, porque si los salarios aumentan, también se va a recaudar más. Las desventajas que tiene esta fórmula, que es la más simple, es que puede haber una evolución de puede hacerse con 1 o 2 índices salariales, ¿no? Se podría hacer como se hacía
con la 26417, se puede hacer con los dos, con el índice salario INDEC y con el RIPTE, con lo cual, en el caso de la 26417 elegía el mejor, pero se puede hacer un promedio. Ahora bien, si la inflación se dispara un poco, pierden valor adquisitivo las prestaciones si la inflación creciera más que los salarios. Pero si los recursos de ANSES no alcanzan, el sistema se torna deficitario y poco sustentable. Quiere decir que estas serían las ventajas y las desventajas del sistema más simple. Hay variantes, y yo me inclino por las variantes más conservadoras. Una variante muy conservadora es la 26417. ¿Por qué? Porque le pone un tope a la cantidad de beneficios, y si uno mete muchos beneficios, inevitablemente la movilidad se cae, con lo cual provoca quejas, pero se salva el sistema. Y también el crecimiento o no de los recursos tributarios que van al ANSES también incide, porque si se caen los recursos tributarios, se cae A y también se cae B, y si se cae B, que es el tope, todo se frena con el tope, en el caso de la 26417 en septiembre, y en cualquier otro caso que nosotros vamos a plantear ahora en el segundo tramo. Hay otra variante, que es una mezcla, un porcentaje de salarios y un porcentaje de crecimiento y recaudación de ANSES. Esta también es conservadora. La ventaja que tiene es que impiden la desfinanciación de las prestaciones, y las desventajas es su carácter procíclico, que pueden ser que sean muy buenas cuando hay muchos recursos y que funcionen bien en expansión, y que no funcionen mal en recesión, ¿no? Esto se remedia con un fondo de reserva. En ese trabajo que yo hice, en ese informe que yo le hice al Senado en el año 2008, yo expresamente preveía la posibilidad de crear un fondo en los años que había exceso, en los años en que los recursos tributarios excedían al crecimiento de los salarios. Era buen momento para hacer ese fondo, pero ese fondo no se hizo. Se hizo después, cuando se derogaron, que fue para mí una gran alegría, cuando se dinamitaron, como alguien dijo por acá, cuando se dinamitaron las AFJP y volaron por los aires, y ese fue un día muy feliz, porque tanto yo como Elsa, como tanta gente de la Asociación de Abogados, luchamos fuertemente contra la capitalización individual y sentimos por esa razón una gran alegría cuando fueron eliminadas. Y acá, discúlpenme, les tengo que mostrar un poquito mi corazoncito, que está con el régimen público. Yo creo en la seguridad social a cargo del régimen público y sin que ningún banco haga negocios con la plata de los trabajadores. También hay fórmulas más contemplativas del tema de la inflación, en donde por un lado se da el aumento en base a los salarios, pero se le pone un piso que sería la inflación. Esa es otra postura. Yo no tengo tengo una postura, claramente la tengo, pero digamos que he escuchado a otra gente y he estado atento a lo que piensan otros. Y la variante 2, hago salarios y además le puedo poner la incidencia del costo de vida, pero limitándolo, poniéndole algún tipo de freno. Las ventajas de tener en cuenta la inflación es que impiden la desvalorización de las prestaciones. Y la desventaja es que con alta inflación e indexación con costo de vida, se espiralizan los gastos de previsión social, que es nuestro problema. Porque nuestro problema, si podemos hablar de un objetivo que tendríamos que tener, es desindexar el gasto social. El gasto social representa una parte importantísima del presupuesto nacional, es una parte que genera un gran déficit. Yo no me voy a extender, porque ya los economistas nos hablaron de la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo con el rojo de las cuentas públicas y tenemos que hacer algo para mitigarlo, pero es algo que ya lo desarrollaron. Entonces, digamos que ya analicé cuánto perdieron las distintas escalas de los saberes con la suspensión de la movilidad. Y si bien los saberes mínimos perdieron muy poco,
Los haberes medios, acá ustedes los pueden ver, de 20, 30, 53 mil pesos del mes de febrero del 2018, perdieron un promedio de un 13% aproximadamente. Esta es una pérdida que yo la voy a tomar en cuenta para la propuesta que quiero hacer. Porque en definitiva, yo he escuchado muchas charlas, pero acá lo que se trata es de dibujar una forma de la movilidad inmediata para el futuro y, si es posible, que rija para septiembre. También esta fórmula de la movilidad se la puede construir con plazo de vencimiento, se puede hacer una fórmula de movilidad dictada por el Congreso con un vencimiento al 31 de diciembre de 2021 para ver cómo funciona. Es decir, no es una cosa inconcebible, porque estamos en un momento muy difícil y que es muy difícil también prever todas las alternativas, de manera que se puede construir una fórmula siguiendo la 26417, pero que tenga una vida limitada para ser posteriormente mejorada. Entonces, espérenme un poquito que estoy la construcción de Juli. La construcción, bueno, si yo restableciera la 26417, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer el tramo A en septiembre. Entonces, en septiembre yo tendría que dar el 50% del incremento del RIPTE o el índice de salario, el que dé más, y tendría que dar el 50% de RT, y RT sería el crecimiento de los recursos tributarios que van a ANSES, que se encuentre comprendido entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2020. Entonces, yo ya calculé, por lo que creció el RIPTE, que creció un 25,44, el 50% del crecimiento del RIPTE ya me da 12,72. Luego trabajé con RT, con los datos reales de la FIP del año 2019. Ahí tomé, para los recursos tributarios que van a ser, tomé la evolución del IVA sustancialmente, ya no tomé el 15% de coparticipación federal, ni tomé la evolución de ganancias, y ahí yo detecté que el IVA, que es un impuesto muy importante que va a cubrir al ANSES, ese IVA creció anualmente un 21,53%, lo cual a nivel semestral nos da un 10,77, pero como le tengo que dar la mitad, se me transforma en un 5,39. Si yo creara a partir de septiembre, andarían alrededor del 18%. La fórmula de la 27426, ojo, sería un aumento semestral que duraría hasta marzo del 2021. Esos 18 que están ahí pueden equivaler a 2,9%, como era con la ley, con la 27426. La 27426 da un 13,90% entre el aumento que tiene que dar en septiembre y el de diciembre. La inflación, que muchos la toman como un parámetro, del primer semestre del 2020 es muy baja, porque anda alrededor del 5%, así que aunque la quisieran mejorar y la llevaran al 7%, estaría muy por debajo del 18% que nos tira la 26417. Una vez que yo construía, yo ya podría decir que yo ya tendría el aumento de septiembre. Ahora, habría que ver qué pasa en marzo. Ahí, en marzo, viene la construcción de B. En marzo tengo que aplicar 1,03 por R. R es el crecimiento de la recaudación de ANSES. La recaudación de ANSES está dada por aportes, contribuciones más IVA, además de otros impuestos, pero esencialmente IVA. Entonces, yo estimé el crecimiento de esa recaudación comparando todo el 2020 con todo el 2019, y acá les pido que me disculpen. Acá esto que yo digo tiene que ser analizado por economistas del gobierno, por el Ministerio de Economía, para mejorar o
o comprobar o controlar lo que estoy diciendo, pero digamos que el crecimiento de los recursos de ANSES sería nada más que del 14%. 14% que es totalmente nominal y que si lo comparamos con la inflación está muy por debajo, de manera que se corresponde con un momento difícil, con un momento de baja recaudación con el tema de la pandemia. Pues bien, si el aumento de R es 14,64, B me daría 15,08. Ahora, ¿qué ocurre? Para aplicar el límite de B, que es 15,08, yo tengo que volver a calcular otra A correspondiente al segundo semestre del 2020, pero ¿qué va a ocurrir? Que nunca, desde el momento que ya le di el 18% en septiembre, nunca le puedo dar nada más porque el techo está en 15,08, con lo cual habría una movilidad negativa de 3 puntos. Y ahí viene el gran salto, porque yo me doy cuenta, y hablando con Elsa también lo comprobé, que es muy duro meter este shock de no dar nada. Entonces ahí se me ocurrió que podría ser muy interesante mejorar la nada o el -3 con lo que se les quitó a todos los jubilados por la suspensión de la 27.426. Y como ese porcentaje de quita anduvo alrededor del 13%, pesos más, pesos menos, si yo al 13% le saco el 3% que tiene a favor el sistema, se podría dar un aumento del 10%, respetando la ley 26.417 y cumpliendo plenamente con la fórmula. De manera tal que si yo hiciera eso, también estaría matando 2 pájaros de un tiro, porque estaría eliminando la deuda emergente del fallo Caliba, que algo se habló, porque en el fallo Caliba se dice que luego que salga la ley de movilidad va a haber que pensar en compensar a la gente que cobró menos. De manera que ya estamos en las 16:49. Ha habido 2 grandes periodos en nuestro país, entre el 2003 y el 2010, donde cayó el déficit previsional y creció la economía, donde subieron los salarios, el empleo. Y del 2011 en adelante estamos viviendo un déficit previsional creciente, con estancamiento. Todo esto lo dijo el señor Marcelo Capello. Leí el informe de él, me parece muy interesante, y tenemos que tener en cuenta esta situación. La virtud que tiene la fórmula de la 26.417 es que se adapta tanto a los momentos buenos como a los malos. En los buenos pone por delante los salarios con el límite de la recaudación, pero en los malos trata de salvar a la recaudación y achicar un poco el aumento para que el sistema no se transforme en deficitario. También Capello dijo que el sector público tuvo un déficit financiero en el PBI de alrededor del 3%, ANSES tuvo un desequilibrio también del 3%, el 81% del déficit fiscal consolidado del 2019 fue por el sistema previsional, el gasto previsional creció el 4,5% del PBI entre 2005 y 2018. Pense que en el 2005 empieza el déficit en el país y empieza con la inclusión a la que se refería Miguel. Digamos, yo no soy contrario a la inclusión. Lo que yo digo es que la inclusión tiene que ser financiable, que no es posible hacer inclusión haciéndole sufrir a todos los que ya están en el sistema con sus aportes y con una situación, digamos, ya determinada y con derechos. El alto gasto previsional, que ya está en el 8,5% del PBI, es el segundo de Latinoamérica. Es decir, que las tendencias demográficas aumentan el déficit. También se habló, recuerdo que Miguel dijo, que habría que aumentar las contribuciones. Bueno, les quiero decir que Argentina está en el primer puesto en Latinoamérica porque tiene el 41% de carga sobre los salarios. Y lo dijo también Capello, no hay margen para aumentar más los impuestos ni las contribuciones.
Argentina presenta la mayor carga de aportes y contribuciones en Latinoamérica. Por el momento les agradezco mucho y realmente me interesaría mucho contestar las preguntas que me quieran hacer luego que termine Elsa, y estoy terminando 8 minutos antes del tiempo que me concedieron como una cortesía a ustedes y a mi querida amiga Elsa. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Jáuregui. Yo me presento, soy Marcelo Casareto, el presidente de la comisión. Lo que pasa es que recién estábamos en reunión con el ministro Guzmán, una reunión de bloque, por eso entré un poquito más tarde, así que le agradezco a usted la exposición, que escuché parcialmente, a la senadora María Belén Tapia, vicepresidenta de la comisión, que comenzó la reunión, y a todos los demás participantes. Así que, Adriana, como secretaria, te paso la posta para que siga con la presentación de los expositores. Le pido a los presentes que vayan formulando las preguntas por el chat, como siempre, así luego lo podemos leer. Muchas gracias. No tenés audio, Adriana. No se escucha, Adriana. Adriana, no se escucha. Está Adriana, pero está con algún problema de audio, ahí debemos de solucionarlo. ¿Y se escucha? Ahora sí te escuchamos. Bueno, Adelante. perdón, hoy tenemos problemas con los auriculares, parece. Vamos a recibir ahora entonces a la doctora Elsa Rodríguez Romero. La doctora Rodríguez Romero es directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es vicepresidenta segunda de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, directora del Instituto de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la capital, ha sido directora del Instituto de la Comisión de Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro de la Asociación de Egresados de los Cursos de Altos Estudios en Seguridad Social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, miembro activo de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, del Instituto de Derecho Público Económico del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, miembro fundadora de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales, es, por supuesto, abogada, una gran estudiosa y reconocida profesional en el medio y docente de la especialidad. Su currículum completo lo hemos distribuido, es tan vasto que no le vamos a quitar tiempo, doctora, para su exposición. Gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias ante todo al diputado Casareto, a la doctora Micale, gracias el doctor Guillermo Jáuregui por su afectuosa presentación. Es cierto que hace muchos que compartimos estas lides. Y de mi currículum yo quiero señalar que una de las mejores experiencias que he tenido fue la de ser asesora de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados entre los años 1989 y 1993, que es cuando se sancionó la Ley 24241 que nos rige actualmente. En ese momento éramos muy pocos los asesores de las comisiones y tuve el gran honor de estar presente en el nacimiento, embarazo y nacimiento de esa norma tan discutida con sus temas de capitalización y reparto, tema muy trascendental, y fue una excelente experiencia, lo mismo que mi paso de
5 años por la Secretaría de Seguridad Social, en una época de lujo de la Secretaría de Seguridad Social, primero con el secretario de Seguridad Social, el doctor Contegrán, y después el doctor Arrigui, época en la que se dictó precisamente la ley 26417, que acaba de alabar el doctor Jáuregui, y estas dos experiencias breves en mi vida han sido muy útiles para la parte esencial de mi carrera, que siempre ha sido la de abogada independiente, digamos, abogada litigante, y esto desde hace ya 40 años. Por lo tanto, conozco bien el sistema, he sido testigo de sus fracasos, repetidos fracasos de los repetidos sistemas, y del optimismo con que cada vez que se hacía nuevo parecía que iba a funcionar y muchas veces terminaba no funcionando. Bien, en función de eso, y porque quiero ser concisa, y voy a compartir ahí la pantalla. Bien, tengo acá la TV puesta y veo que no, ahí ya se está viendo. Va con un retraso, está bien. Bien, lo primero brevemente que quiero señalar por algo que voy a decir después es que cuando la ley 27541 suspende la aplicación del artículo 32, que es el de la actual movilidad, actual porque no está derogada y solo está suspendida, tuvo como objetivo el suspender para atender a los sectores de más bajos ingresos en forma prioritaria y en el corto plazo. Y es en este objetivo que crea 2 comisiones. Luego se han subsumido en una, pero en realidad una en función de quiénes la conforman, pero tenemos 2 comisiones. La comisión del artículo 55, que es la que se ocupa, la que tiene como objetivo proponer un proyecto de ley de movilidad de los saberes previsionales. Ven que en el título yo puse alcance del mandato, precisamente porque lo que quiero es señalar algo después. Y el requisito del proyecto, y me permito señalarlo, es garantizar una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema, jubilados y pensionados, en la riqueza de la nación. Ese es el objetivo y el requisito de esta comisión, artículo 55. La otra comisión, que es otra, que es la del artículo 56, no importa que sean las mismas personas, es la de revisar la sustentabilidad, permítanme leerles y síganme en la lectura, por favor, revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los regímenes especiales y proponer al Congreso las modificaciones sobre movilidad de esos regímenes especiales. Quiero que vean, por favor, que cuando la ley 27541 crea las 2 comisiones, la mirada de sustentabilidad la pone en el análisis de los regímenes diferenciales. Vuelvo atrás. En el del régimen de movilidad no le pide, y por eso llego a esta conclusión, no le pide a la comisión del artículo 55 una movilidad sustentable. ¿Oigo un ruido? ¿Es mío? Parece que no. No le pide a la comisión del artículo 55 una movilidad sustentable. El mandato legal no incorpora este requisito de la movilidad. ¿Por qué? Esto es correcto que no lo incorpore, porque la sustentabilidad es un requisito del régimen jubilatorio, no es un requisito de la movilidad en sí misma, que no es una herramienta que
que se utilice para buscar sustentabilidad. Yo acá pongo, y luego definiré un poquito mejor, que la movilidad no es más que la cualidad del haber previsional de mantener su valor en el tiempo. La movilidad es simple, la movilidad es lineal, la movilidad no es herramienta de sustentabilidad. Si así fuera, es muy simple. Elijo un índice salarial, le doy la mitad y siempre va a ser sustentable. Entonces, no pasa mucho tiempo en que uno note que la sustentabilidad proviene, como acá lo escribo, proviene del régimen. Es el régimen el que debe tener el atributo de sustentabilidad. ¿Y por qué? Porque cuando se analiza un régimen jubilatorio, que no es lo que se le ha pedido a la comisión del artículo 55, ojalá se creara una comisión o se le encargara a esta misma comisión un análisis del régimen. Pero es en el análisis del régimen donde uno debe analizar la sustentabilidad. Fíjense ustedes, porque esto se hace a través de, leo, el diseño general, o sea, el modelo, reparto, capitalización, el financiamiento con aportes y contribuciones suficientes pero razonables, una necesaria participación del Estado en dicho financiamiento. El Estado debe participar en el financiamiento de la seguridad social. Por favor, tenemos que ser muy precisos cuando hablemos de déficit. No todo dinero que provenga del Estado es déficit del sistema. La estamos castigando a la seguridad social si suponemos que la seguridad social son aportes y contribuciones, y si no alcanzan los aportes y contribuciones, la seguridad social no sirve. Todo este es argumento que destruye la seguridad social de un país. La seguridad social fue conformada por von Bismarck a fines del siglo XIX como tripartita. Es esencial que sea tripartita. No llamemos al aporte del Estado déficit. Bien, también interviene en la sustentabilidad. ¿Qué sujetos voy a incluir? ¿A quiénes incluyo en la protección? ¿Qué contingencias voy a cubrir? Incluido el tiempo de esas contingencias. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo voy a dar de pensión? ¿Voy a darle una pensión a una viuda joven de por vida? Estos son temas de sustentabilidad. ¿Qué requisitos fijo? ¿Cuál es el diseño general del cálculo previsional, del cálculo de la prestación? ¿Cuánto voy a sustituir de la remuneración en el cálculo? En eso puedo determinar sustentabilidad. Y luego, finalmente, por ejemplo, entre otros, ¿a quién le voy a garantizar un haber mínimo? Si todas estas variables son las que me van a dar sustentabilidad, hacerle cargar a la movilidad con la carga y responsabilidad de que sea sustentable es hacerle cargar a los jubilados con la responsabilidad de los administradores y diseñadores del sistema. Porque ¿qué es la movilidad? Y acá se lo ve en letras grandes precisamente. Es una cualidad de un haber previsional, está garantizada por la Constitución y es solo, simplemente y no más que mantener en el tiempo el valor de la prestación. ¿Y cuál es el valor de la prestación? El carácter sustitutivo que tiene la jubilación respecto de la remuneración que le sirvió de base. Nosotros calculamos jubilaciones de remuneraciones. El de sustitución lo resuelve, eso sí, el Poder Legislativo en su ley. Una vez que yo determino cuál es el grado de sustitución, la movilidad no hace más que mantener ese grado, un poco más, un poco menos, pero siempre razonable dentro del carácter sustitutivo. Nada más, es simple, no es difícil. Fíjense, el carácter sustitutivo del haber es algo muy importante.
porque siempre ha constituido una pauta jurisprudencial durante los últimos 60 años por la Corte Suprema. Cualquier Corte Suprema que ha intervenido ha establecido el carácter sustitutivo del haber respecto de la remuneración. Y es este grado de sustitución el que hay que mantener en el tiempo. ¿Y esto por qué? Lo estoy diciendo acá abajo. Porque el régimen previsional debe ser previsible, y permítanme 3 renglones sobre esto. El régimen previsional, y así funciona en los países más adelantados del mundo, tiene que responder a las expectativas y al proyecto de vida individual de cada persona trabajadora. ¿Con respecto a qué? A su derecho a alcanzar un beneficio, a su monto y a su mantenimiento en el tiempo. Permítanme señalar esta frase que he puesto marcada aquí. La sustentabilidad es al régimen, y muy importante, la sustentabilidad es al régimen, lo que la previsibilidad es a los afiliados y beneficiarios. Y por eso puse este título. Debemos también tener una perspectiva desde el afiliado y el beneficiario. No se puede tener una sola perspectiva desde el régimen. La perspectiva del afiliado y beneficiario exige previsibilidad. Miren, aquí no quiero ser confusa, quiero ser clara. El doctor Jáuregui ha explicado muy bien temas muy complejos y muy numéricos, pero acá esto es como que me gustaría que esto se vea como algo puntual. En los últimos 40 años, cuando se otorgó movilidad, miren lo que puse aquí como para llamar la atención. Todas terminaron mal, todas las mecánicas de movilidad terminaron mal. Veamos por qué. Ha habido movilidades discrecionales y movilidades automáticas. La movilidad discrecional que hubo entre el 81 y el 93 había una norma, pero no se cumplía. Largo de explicar, lo explicó el doctor Jáuregui. Había norma, no se cumplía, y entonces se daba una movilidad discrecional. Por supuesto, insuficiente, porque nunca el discrecional es para más. Luego tuvimos movilidad automática del 93 al 94, ley 24241, pero ¿qué pasó? En marzo de 1995 se la derogó. ¿Por qué se la derogó? La deroga Kahlo cuando dicta la ley 24463, la ley de solidaridad, porque había que dar un 14% y no quería dar el 14%. Esto es así de real. Se deroga la norma de movilidad automática para no dar este aumento. Y entonces volvemos a caer en un largo periodo de movilidad discrecional, donde el mandato de dar movilidad lo tenía el Congreso, por supuesto, siempre que el Ejecutivo le enviara un proyecto. Pero ni el Ejecutivo mandó un proyecto, ni el Congreso dictó una norma, y entonces se dieron aumentos discrecionales entre el 95 y el 98. Insuficientes, excepto 2007-2008, pero el resto insuficiente. Y luego sí entramos en una movilidad automática. No quiero ser confusa con esto, quiero llegar a esto, a que cada vez que hubo una movilidad automática, esto es lo esencial, se la derogó cuando había que dar una suma interesante. Una suma que venía de un periodo anterior de vengado. Entonces, del 2008 al 2017, rigió la ley 26417, que es la ley que citaba, que nombraba el doctor Jáuregui. Pero se la deroga en el 18, cuando había que dar un 14%. ¿Y por qué? Porque la que se dio, que fue un 5,71, era menor al 14 que había que dar. Y entonces la nueva ley que se crea, también con una fórmula automática, en el 18 y en el 19 se cumplió. ¿Hasta qué? Hasta que había que dar en ese semestre un 23,71.
Y entonces, ¿qué se hizo? En marzo del 2020 se la suspende. Síntesis, por favor, solo esto. Automática, marzo 95, derogada. Automática, marzo 18, derogada. Automática, marzo 20, suspendida. Simples conclusiones. La movilidad jubilatoria es el mantenimiento del nivel de vida. Simple. Debe ser automática, por previsible y por respetuosa. Siempre existirá un rezago, o sea, yo miro índices, no importa cuál, de X tiempo atrás, no puedo tener el del mes pasado, pero ese rezago tiene que ser lo más cercano posible, no valerse de un rezago de 6 meses, como se hizo en el 2018, porque ese convenía más. Y puede modificarse el índice o la fórmula de movilidad, no tiene por qué ser constante, no es pétrea, pero la modificación a futuro, ¿por qué tenemos estos problemas? Porque no se ha cuidado nunca esto. Si yo derogo y empiezo con algo nuevo para futuro, estamos bien. Pero si yo derogo cuando le tengo que dar lo que se tiene ganado, estamos mal. Entonces, permítanme algunos aspectos a considerar para una fórmula de movilidad. Son 4, es breve. Si se escoge un índice salarial, este índice salarial tiene que reflejar fielmente la evolución de las remuneraciones percibidas por los activos. El RIPTE no es el índice perfecto. El índice perfecto era el índice de la encuesta del nivel general de las remuneraciones que creó la Secretaría de Seguridad Social y que se dejó a partir de la encuesta que realizaba y que se disolvió, lo disuelve Cavallo porque ese índice era perfecto y daba lo que no se quería pagar. El RIPTE tiene aspectos distorsivos, por ejemplo, que solo considera la remuneración sujeta a aporte y cuando las remuneraciones aumentan en su total por sobre ese monto no se computa, como tampoco estoy de acuerdo en que exista una remuneración sujeta a aporte, cuando esto implica que el que más gana menos contribuye porcentualmente, pero eso hace al régimen y no a la movilidad. Tiene otras cuestiones distorsivas el RIPTE, como que no considera todas las remuneraciones, ya que si una persona tiene una remuneración y aparte es autónoma, esa remuneración no se cuenta. La realidad es que el RIPTE no comprende las remuneraciones en su totalidad. Siguiente aspecto. Si fuera a tomar en alguna fórmula a la cantidad de beneficiarios como divisor de algo, tengo que tomar los beneficiarios contributivos, porque si no estoy dando una baja fulminante a los montos, como ya lo demostró el doctor Jáuregui antes, no me detengo en esto. Tema fundamental de técnica. Yo no puedo tener un índice para actualizar remuneraciones, otro índice para la movilidad, otro índice para establecer el monto del haber máximo, otro índice para el monto de la remuneración que hace aportes. Si yo juego con un montón de índices, nunca voy a poder tener armonía en el sistema. Se generan inequidades y estas inequidades terminan en litigiosidad. Otra cuestión es el rezago. Esto que yo dije del tiempo que se toma entre que se calcule el índice que sea y se lo aplique. Tiene que ser el más cercano posible porque eso es lo que genera la inmediatez al régimen. A inmediatez respecto de la contingencia. Es fundamental esto, no se tuvo este cuidado.
en la ley del año que rigió a partir del año 2018. No puede funcionar así. Ya ven que ahora que había que aplicar en el 2020 los aumentos del último semestre del 19, se lo suspende porque era mucho, y si se hubiera ido aplicando cerca, quizás se hubiera ido pudiendo aplicar. Entonces, esto hay que cuidarlo. Finalmente, y ya concluyo con unas pocas filminas más, una cuestión es la problemática del daño producido. Sin duda se produjo la adicional a causa de la decisión en todas las oportunidades, me refiero acá de la movilidad, como dispositivos de ajuste del gasto. Seamos realistas, cuando se cambió movilidad, no se cambió porque se encontró algo mejor. Se cambió porque no se quiso pagar. Entonces, los cambios intempestivos de fórmula de movilidad en el 2018 y la suspensión intempestiva en el 2020, sin aplicar aumentos devengados, son los que generan disconformidad, son los que generan litigiosidad. Por eso es que de alguna manera deberían trasladarse a los saberes previsionales los aumentos que durante la emergencia no se han dado de alguna manera, porque si no, estamos disminuyendo el haber del jubilado. No es que estamos dando poco, se lo estamos disminuyendo. ¿Sabes lo que pasa cuando lo estamos disminuyendo? Lo que estamos logrando es que la emergencia, que tiene que ser temporaria, de hecho la Corte, y estamos todos de acuerdo, la única persona en el país que va a ser permanente es para el jubilado, porque siempre le va a quedar disminuido el haber, aunque a partir de ahora le demos bien los aumentos. Termino entonces con un tema, que es la litigiosidad. A ver, 40 años hace que tenemos litigiosidad. 40. Interrumpida. ¿Por qué? Muy fácil. O no hay norma y la litigiosidad ocurre porque se toman medidas discrecionales o insuficientes o abusivas, o existe una norma que es inconstitucional por confiscatoria, por antirreglamentaria, o la litigiosidad es porque no se ha cumplido con esa norma o porque su cumplimiento fue incorrecto. En síntesis, ha habido incumplimiento de garantías constitucionales. Es grave, es muy grave, es injusto, es desconocer la realidad de los 40 años, hablar de que se debe dinamitar la justicia o hablar de que el abogado es un buscapleito, o hablar de que la justicia está trabajando y pagando con billetera ajena. El rol de la abogacía y el rol de la Justicia Federal de la Seguridad Social, el rol que han cumplido y que cumplen actualmente, es el de defensa de los derechos sociales y de la garantía constitucionales. Debemos estar orgullosos de nuestra Justicia Federal de la Seguridad Social. Le ha permitido a este país estar encabezando pautas jurisprudenciales que son doctrina en el mundo. No se puede livianamente pensar que las normas se dictan para no cumplirlas y que cuando el damnificado recurre a la justicia, criticar al abogado que lo defiende, criticar a la justicia que le reconoce su derecho. Pero esto no solo es injusto, es inaceptable. Pero también debo decir,
y con esto permítanme concluir, que realmente es absurdo, insólito, y a esta pregunta que acá figura, debamos contestar con la palabra ninguna. ¿Cuántas sentencias judiciales dictadas en los últimos 40 años generaron que el Congreso de la Nación dictara una ley o que ANSES cambiara sus pautas administrativas? Ninguna. ¿Pero esto qué significa? Por favor, porque esta es una realidad. ¿Qué significa? ¿Despreciamos de este modo a la justicia, que es lo que nos da el matiz republicano absoluto a nuestro país? ¿O despreciamos a los jubilados y entonces todos sí usamos la billetera ajena, pero la billetera ajena es la del jubilado, con la cual estamos tratando de mejorar un déficit que no podemos mejorar haciendo o llevando a cabo todas las acciones que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe llevar para mejorar y hacer sustentable un régimen? ¿Por qué jugamos solo con la movilidad? ¿Por qué nos preocupamos de lo que el régimen gasta en la movilidad y no estamos trabajando, no ustedes como comisión, que no es su función, el país, los ingresos? ¿Por qué aceptamos que haya un 40% de trabajo informal, pero le hacemos recaer el peso de eso a la movilidad del jubilado que aportó? Esto es injusto, esto es aberrante, esto no debe ser así. Y por eso ustedes, Comisión para la Movilidad, por favor, simple, movilidad es movilidad. No busquemos otros fines en el otorgamiento de la movilidad. Discutamos el régimen previsional y hagámoslo sustentable, porque es la única manera que podamos realmente pagar y seguir adelante con la protección social que está en nuestra Constitución y que le ha permitido precisamente a toda la humanidad sobrellevar estos meses gravísimos y únicos en su historia. A cada país lo que lo ha salvado ha sido la seguridad social. Y esto no debe ser no tenido en cuenta. Trabajemos en una seguridad social sustentable, pero otorguemos la movilidad correcta. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su exposición. Vamos a pasar a leer las preguntas que han formulado los asistentes, tanto los legisladores como los miembros del Poder Ejecutivo. Les aclaro a todos los miembros de la comisión, son las 5:24, a las 5:50 tenemos que terminar porque necesitan la sala virtual para otra reunión. Les voy a leer las preguntas para que los dos expositores vayan apuntando. Voy a leer varias juntas, así las van respondiendo en la medida que tengan algún aporte en especial. Dice la diputada Mirta Tundis, dice, teniendo en cuenta las fórmulas que propone el doctor Jáuregui, querría saber si la aplicación sería semestral o debería aplicarse trimestralmente, teniendo en cuenta la fórmula que usted propone. Después, el doctor Daniel Elías propone para el doctor Jáuregui la recomendación que usted ha dado sobre la ley 26.417, incluye dicha norma con mala resolución 6 del 2009. Se recomienda un solo régimen de movilidad para prestaciones contributivas y no contributivas, o bien distintos sistemas. Luis Bulit Goñi, del Ministerio de Trabajo, dice: muchas gracias, usted señaló muy bien la necesidad de conjugar la suficiencia de la movilidad con la sustentabilidad de todo el sistema. También destacó la grave situación de déficit igual actual del sistema. La Oficina de Presupuesto del Congreso, en su último trabajo, señaló el impacto que tiene en el déficit, también la diferencia entre la cotización real y la cotización necesaria, tanto el régimen general como los regímenes especiales. Por ejemplo, la cotización real
en el sistema general es del 17,5%, cuando se requiere 30,5%. En docentes no universitarios, una cotización real del 20,2% y una necesaria del 59,3%. ¿Cómo analizan ustedes esta situación y qué alternativas proponen? La diputada Romina del Pla dice para ambos expositores qué opina sobre el impacto que tendrá la nueva moratoria que tiene media sanción, que habilita el pago en 60 cuotas de las contribuciones patronales y de la retención efectuada a los trabajadores por sus aportes jubilatorios. ¿Cuál es la consideración que tienen acerca de la brutal distancia entre la jubilación mínima de 16.800 pesos y la canasta básica jubilatoria de 45.000 pesos? Le doy la palabra a los expositores para que respondan este conjunto de preguntas y después de sus respuestas sigo con el resto. Así que en el orden que pusieron, doctor Jáuregui, si quiere hablar y responder, adelante. Con mucho gusto, es un gusto compartir con ustedes y tratar de aclarar las cosas que quedaron un poco oscuras. Le contesto primero a mi gran amiga, a Mirta. Yo, en el afán de cortesía, de no ocupar demasiado tiempo, me traicionó porque tendría que haber hablado un poquito más de la implementación de la ley 26417 ayornada y aplicable ahora, que puede ser. ¿Qué pasa? El gran salto que estamos pegando con lo que yo propongo es nos alejamos del ajuste trimestral y pasamos a un ajuste semestral como lo establecía la 26417. De manera que, ¿qué ganamos con eso? Algo que marcó Elsa, que es la inmediatez. Porque si yo voy a dar aumento de septiembre, la A que voy a construir, la voy a construir con el aumento de W de los salarios entre diciembre de 2019 y junio del 2020. Más inmediatez no se puede pedir porque es necesario tener como mínimo 2 meses para hacer los números. Entonces, esa es una de las primeras virtudes que tendría el cambio. Cuando yo voy a dar el aumento de marzo, voy a tomar el movimiento de diciembre de 2020, marzo del 2021, voy a tomar el movimiento de diciembre de 2020 y diciembre de 2019. Más inmediatez no se puede conseguir y con esto desaparece la crítica que muy bien hizo Elsa en cuanto al rezago. Con esto, la pregunta de Mirta completa lo que yo digo o lo que yo propongo, porque se ve cómo se ajustan los periodos y se arriman al momento que nace el aumento. En cuanto al doctor Elías, él me dice que la recomendación que yo hago en cuanto a la 26417 se incluye dicha norma en la resolución 609. Bueno, lo vuelvo a decir. La ley tal como estaba, salió tal como estaba, con el importante influjo de la cantidad de beneficios. Pero reglamentariamente se le podaron los beneficios de moratoria y anticipada. Y con eso se consiguió que no hubiera un límite para la inclusión social y que los millones que entraron después no gravitaran en contra de la fórmula y en contra del aumento que merecen los trabajadores que ya estaban dentro del sistema. Por eso que la 609 es nada más que serruchar la 26417 para que dé aumentos mejores, pero sin ningún tipo de contención en cuanto al ingreso de nuevas personas. Y además, le quiero decir al doctor Elías, porque él me dice que lo que yo propongo es exclusivamente para el régimen contributivo, o si también incluye al régimen no contributivo. Bueno, le digo una cosa muy simple. Los no contributivos que yo conozco cobran la jubilación mínima el 70%. De manera que si yo utilizo la fórmula de movilidad para aumentar el mínimo, inmediatamente estoy ajustando todas las no contributivas y estoy ajustando la PUAN. Las no contributivas son el 70% del mínimo y la PUAN es el 80%. Así que una cosa inevitablemente va a llevar a la otra. Y más, ya la dejo un poquito a Elsa para que conteste alguna.
Si le parece, presidente. Sí, adelante. Muchas gracias, doctora Elsa Rodríguez Romero, por su opinión. Sí. Al monto del haber mínimo. Tengamos en cuenta una cosa. El monto del haber... Hay gente cobrando el mínimo, un mínimo realmente bajo, totalmente insuficiente, sin duda. Pero el gran porcentaje, realmente gran porcentaje de las personas que cobran el mínimo obedecen a jubilaciones de moratoria o jubilaciones de y autónomos. Cuando una persona ya tiene muchos años en relación de dependencia, ya no cobra el mínimo, ya siempre da algo más. Porque tengamos en cuenta que una persona con 30 años en relación de dependencia, ya solo por eso le estamos dando el 45% de su sueldo promedio. Y fíjense que si estamos hablando de un sueldo promedio de 30.000 pesos, que es un sueldo bajo, ya estamos en un poco menos de 15.000, pero como se suma la PBU, otra prestación que es fija de 7.000, ya estamos en 22. Quiere decir que una persona con un sueldo de 30.000 cobra 22.000, que no digo que es mucho, pero no es la mínima. Entonces, sí, es una lástima que cuando se muestran estos números, o yo no lo he visto, perdón si es así, no se distinga los mínimos convenientes regímenes subsidiados como el monotributo, el servicio doméstico, a los mínimos de las personas de relación de allí se vería que todo el mundo está en la mínima. Bueno, muchas gracias, doctora. Sigo con las preguntas. Roberto Arias, del Ministerio de Economía, dice una pregunta para el doctor Jáuregui. Muchas gracias por su exposición. La movilidad previsional de la ley 26.417 se ve afectada ante cambios en la política tributaria. De hecho, ante la aprobación de la reforma tributaria de 2017, implicaba necesariamente un cambio en la ley de movilidad, porque los recursos de ANSES variaban en forma muy significativa. En esta comisión, expositores precedentes propusieron utilizar una cláusula de legislación constante a fin de evitar, por ejemplo, que reducciones futuras de impuestos afecten la movilidad. ¿Ve factible una cláusula de este tipo que establezca que los cambios en la política tributaria no deben afectar la movilidad, por más que los recursos de ANSES varíen en consecuencia de ello? Ernesto Rodríguez Cifuentes dice: excelente desarrollo. Ustedes nos ilustraron cómo podrían ser las fórmulas de septiembre de 2020 y marzo de 2021 para compensar la suspensión de la movilidad. ¿Cómo estiman que podría seguir para periodos posteriores a marzo del 21? En general, están afectados por las consecuencias de la pandemia. El doctor Luis Bulitgoni, del Ministerio de Trabajo, muchas gracias. También a la doctora Elsa Rodríguez Romero por su exposición. De Alejandro Cacase, diputado de Juntos por el Cambio, para Elsa Rodríguez, más allá de cuáles sean las variables de la próxima fórmula, ¿cómo considera que se debe realizar la transición en función del periodo en que ha estado suspendida la movilidad? De Mirta Tundis, a los expositores, felicitaciones. A la doctora Romero, que hicieron diagnóstico de por qué dentro del sistema previsional existe tanta diferencia entre los haberes más bajos y los más altos, cuáles son los motivos para que la mayoría de los jubilados, estamos hablando de quienes perciben menos de 20.000, que significan el 80% del universo previsional, qué debería cambiar. Luis Bulitgoni dice: esta comisión también tiene como mandato analizar la sustentabilidad y movilidad de los regímenes diferenciales. ¿Cómo entienden ustedes que debe encararse el análisis de los mismos?
de Mario Paganini, muy bien por la distinción. La movilidad no tiene que ver con la sustentabilidad. De Rodríguez y Fuentes, excelente exposición. Doctora Rodríguez Romero, ¿cómo considera que podría establecerse una fórmula de movilidad sustentable que respete los derechos constitucionales y supranacionales, con ingresos que en el caso de contribuciones al sistema previsional no superen el 40% de los egresos del mismo sistema? Lucía Corsiglia Mura, del ANSES, dice: excelentes presentaciones, muchas gracias. Mario Paganini dice: pareciera que la jubilación es una dádiva. Yo le doy, es un derecho por el cual el Estado y la sociedad deben ser responsables. No vale que se supedite lo recaudado, porque eso es poner en manos del obligado su cumplimiento. La doctora María Belén Tapia dice: para la doctora Elsa Rodríguez, muchas gracias. ¿Qué fórmula considera pertinente para la garantía de movilidad? Y Rodríguez y Fuentes: para ambos expositores, ¿sería conveniente una sola movilidad o diferentes sistemas de movilidad? En los escasos 13 minutos, repártenselo entre ustedes. Le damos la palabra en este caso a Elsa Rodríguez Romero en primer término y luego al doctor Jáuregui. Adelante, Elsa. Bueno, voy a ser simple. Diferente movilidad, no. La movilidad, yo voy por lo simple, la navaja de Occam, simplicidad, análisis cartesiano. La movilidad es movilidad. Diferente, no. Porque entonces a alguien no le estoy dando movilidad si le doy menos, y al otro lo que le doy es un subsidio o un complemento. Darle más a algunos no es movilidad. Toca dar 8% a todos. Quiero mejorar a los de menores montos, les doy algo más, pero eso no es movilidad. Esa es una recomposición, eso es un complemento que puede ser extraordinario o no. Yo no soy estricta con la movilidad, entro a confundir. Por eso, movilidad diferenciada, no. La diferencia entre haberes tan altos y haberes tan bajos, todo el mundo siente que su haber es bajo. Lo que pasa es que para el que cobra 20, el que cobra 80 está en el cielo, pero el que cobra 80 también le parece que su haber es bajo. En la jubilación es el 45% del promedio y una suma fija de 7.000. Esa es la jubilación. Y si uno no fue relevante de dependencia, tiene la mínima. Es tan simple como eso. A mí me gusta simplificar para que quede la cosa como bien panorámica. Si yo tengo 7.000 pesos y si soy un autónomo cobro la mínima o soy monotributista, entonces las diferencias se dan también por hecho yo al sistema en ese sentido. Para la época de transición, como ya la podemos llamar, respecto de lo que no se ha dado acá en la emergencia, atento que la ley está suspendida y no derogada, se debería gradualmente armar un plan de números para ir colocando al jubilado otra vez en un valor que haya considerado lo que se le dejó de dar, porque es tan simple como eso. Yo le he borrado medio año de su vida, se lo he borrado. Cuando se dice que lo que voy a dar ahora en septiembre es respetuoso de la inflación, pero miro la inflación los últimos 3 meses, la pregunta que debe hacerse es sí, pero y la que no me dieron, yo la sigo viviendo en mi bolsillo. Entonces, bueno, esto para no usarle más minutos al doctor Jáuregui. Muchas gracias, doctora. Le cedemos la palabra al doctor Jáuregui. Muchas gracias, Elsa. Bueno, yo le contesto a una pregunta muy interesante, que es, ¿qué pasa cuando se modifican los recursos tributarios, como ocurrió con la coparticipación federal o ganancias? ¿Qué pasa con eso? Bueno, evidentemente, si queremos trabajar con coherencia, no podemos hacer relaciones de incrementos cuando restamos recursos.
porque de esa forma inevitablemente los aumentos van a ser menores. Por eso yo digo, para que ahora, como arrancaríamos de cero con la 26417, arrancaríamos de cero con la cantidad de beneficiarios que tenemos. Pensamos que no va a haber nuevas moratorias, pensamos, por el hecho de que está la PUAN. Es decir, yo no he escuchado muchas voces en favor de moratorias como las que tuvimos. Sí hay moratorias para saldar deudas, pero no para jubilar gente. Pero digamos, cuando se alteran por la desaparición de fuentes de recursos, como pasó con la participación federal y con el impuesto a las ganancias, hay que crear algo sustitutivo o simplemente en la comparación siguiente obviar eso y comparar lo que existía antes sin lo que desapareció con lo que sigue después. De esa manera se balancearía y no habría ninguna disminución caprichosa. No sé si soy claro con lo que digo. Pero una cosa muy importante y que, digamos, yo traté de destacar es que hay que solucionar varios problemas. El primer problema que hay que solucionar es la inmediatez del aumento, que lo arreglamos poniéndolo en marcha a partir de septiembre. El segundo problema que tenemos es que hay que ajustar, cuando llegue el tramo de B, hay que ajustar el aumento futuro a las posibilidades reales que tenemos en cuanto a los recursos que han caído tanto durante la pandemia. Pero ahí matamos dos pájaros de un tiro, porque ahí pagamos la quita que sufrieron todos en el 2020 y eliminamos una fuente de litigio reconociendo el derecho de cada jubilado a que le paguen lo que no le pagaron durante el 2020. Yo esto lo considero interesante y es una forma de compensar el shock que significa la letra B, el ingrediente B, en el mes de marzo del 2021. Bueno, yo he terminado. Bueno, muchas gracias. Hemos agotado también las preguntas de todos los asistentes. Yo le quiero dar las gracias a la senadora María Belén Tapia, vicepresidenta de la comisión, también a Adriana Micale, la secretaria técnica, que está conduciendo las invitaciones y la asistencia de todos, las actas y la formulación de proyectos. También, bueno, a los legisladores que han estado presentes, tanto al diputado Luis Pastori, de Misiones, Ariana Ruarte, Alejandro Cacase, el senador Esteban Bullrich, la diputada Estela Regidor, la senadora María Belén Tapia, que ya mencioné, la diputada Romina del Pla, y también la diputada Mirta Tundis, a los representantes del Ministerio de Trabajo, tanto Luis Bulitgoni como Miguel Baelo, también al representante del Ministerio de Economía, Roberto Arias, y a la representante de ANSES, Lucía Corsilia Mura. Así que, doctor Guillermo Jáuregui, muchas gracias. Doctora Elsa Rodríguez Romero, muchas gracias. Esta conferencia ha sido transmitida, está siendo transmitida por YouTube, también por el canal de Diputados TV, y queda grabada. Por lo tanto, cualquiera puede consultar el archivo valioso que está constituyendo Adriana con todas las exposiciones de los invitados. Yo recién me demoré un poco en el ingreso a esta reunión porque estábamos reunidos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque tratamos ahora en minutos la ley de deuda, del canje de deuda de legislación nacional, y mañana tratamos la ampliación del presupuesto. Para los colegas legisladores que están aquí, acordamos con el ministro retirar lo que son las normativas impositivas de la ampliación del presupuesto. Así que lo que era de IVA lácteos, eso no se va a tratar, será motivo de análisis cuando charlemos leyes de carácter tributario. Así que eso se va a informar oficialmente cuando se haga la reunión en unos pocos minutos más. Y ya también Adriana ha avanzado con lo que son los expositores de la semana que viene. Vamos a tener a dos conocidos, Juan Carlos Paulucci, exsecretario de Seguridad Social,
y vamos a tener a Juan Díaz Roy, que fuera presidente de la Caja de Jubilaciones de Formosa y posteriormente presidente de la Comisión de Previsión Social, que está a mi cargo en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, cumpliendo con el objetivo de la reunión, los despido a todos ustedes y seguimos en contacto para la semana próxima. Muchas gracias, doctor Jáuregui. Muchas gracias, doctora Rodríguez Romero. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.